Muy buenas tardes, querido público de Inofarma. Estamos otra vez transmitiendo en vivo. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con el doctor Gilberto Flores. A ver, doctor, si ya se puede ver la pantalla. Muy buenas tardes, querido público de Inofarma. Sí. Estamos otra vez transmitiendo en vivo. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor, de estar aquí con usted. Sí, ya estamos con el doctor Gilberto Flores. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a dar una plática con respecto a la reproducción equina. Ahorita lo voy a presentar. Díganos, doctor, ¿para quién va dirigida esta plática? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, básicamente la intención de hacer una plática que se llame Entendiendo la reproducción equina es porque en la mayoría de las currículas de la cátedra de reproducción, cuando nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad de tomar esta materia, a final de cuentas casi todo lo que vemos está encaminado o relacionado con la especie bovina. Y pues eso por muchas ventajas. Pero básicamente la intención de esta plática es entender un poco acerca de las diferencias esenciales de la reproducción equina a comparación de la reproducción bovina y poder perder el miedo de adentrarnos un poquito en lo que es la reproducción equina sin dejar de lado todos los conceptos que hemos manejado cuando aprendimos reproducción como tal. Claro, pues bueno, se oye muy interesante esto. Permítame presentarme, yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del laboratorio de Inofarma. Quiero agradecer a nuestros colaboradores, que son nuestros distribuidores a nivel nacional en la República Mexicana, a nuestros distribuidores que también se encuentran ya, bueno, nos encontramos ya en Centroamérica, en Guatemala con Global Vet, en Perú con Improvet, y en fin, si quieren o no tienen acceso a los productos del laboratorio de Loeffler o Inofarma, pueden acercarse a la página o entrar a la página que es www.inofarma.com.mx y ahí va a estar una sección de representantes por zona, entonces la pueden contactar, están todos los datos ahí para que puedan contactar, y también si algún interesado en la distribución de nuestros productos, de igual manera hay que ingresar a la página para poder hacerlo. Hablo de México y de Centro de Latinoamérica, entonces podemos tener ya más presencia en otros países, como lo estamos haciendo ya ahora, ¿no? Bueno, dicho esto, quiero también agradecer al Laboratorio Inofarma y también al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria que nos están ayudando con la difusión de estos eventos y a todos nuestros distribuidores. Doctor, voy a leer un poquito de su currículum. Yo sé que es amplio, pero voy a leer pues, algo resumido. ¿Okay? El doctor Gilberto Flores es egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, egresó en el 2003. Posteriormente realizó una maestría me dijo en reproducción también, doctor. Sí, en el departamento de reproducción de la UNAM. Ok, hizo una estancia especial en el Hospital de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Equidos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Posteriormente fue asistente de profesor y de investigador SNI en la UNAM, en el Departamento de Reproducción, y del enero del 2010 a la fecha es docente investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas y además es responsable de la clínica de grandes especies de esta universidad. Entonces, bueno, como ven es un currículum bastante interesante y bueno, doctor, sea usted bienvenido a Familia Inofarma, ya pertenece a Familia Inofarma y Familia Loeffler también. Gracias. Doctor, si me hace favor de compartir la pantalla Sí. Para que ya veamos su presentación y nos arrancamos con su plática. Ahí ya la estamos viendo, perfecto. Doctor, pues bueno, bienvenido, siéntase en su casa y ya tenemos bastante audiencia, lo están ya saludando y al final respondemos algunas preguntas. Sí. ¿Está muy bien? Sí, está bien. Está perfecto. Perfecto, doctor. Adelante, le dejo el micrófono. Muy amable, muchas gracias. Bueno, mi madre siempre lo ha dicho, es de gente bien nacida el ser agradecida, entonces yo agradezco la oportunidad al laboratorio Inofarma Loeffler de darme este foro
para poder platicar un poquito acerca de lo que es la reproducción equina. Me llama la atención cuando dice lo de la amplitud del currículum. Yo la verdad es que les cambio absolutamente todo lo que sé por el 5% de lo que desconozco, que ya es demasiado. Pero esto lo comparto con mucho gusto y lo comparto con el ánimo de que le sea de provecho. Va enfocado a estudiantes de medicina veterinaria, a médicos veterinarios, y esperemos que sea de su agrado y que sea de provecho. Bueno, entendiendo la reproducción equina como tal, probablemente esto sea una plática muy pequeña, por así decirlo, sea solamente una pequeña, un resumen como tal, pero sí es importante hacernos entender el porqué de esta plática. Bueno, platicando con la gente, yo les decía que cuando nosotros tomamos las materias básicas, cuando entramos a anatomía, nosotros tomamos en cuenta al caballo en anatomía comparada y después ya de verlo de anatomía del caballo comparamos con otras especies. Y entonces ahí nos damos cuenta de que probablemente hay algunas particularidades en la anatomía de otras especies que nos pueden llamar la atención y nos pueden dar una idea acerca de si queremos o no seguir estudiando esas especies. Seguimos avanzando en la currícula y llegamos, por ejemplo, a metodología diagnóstica, perdón, o materias relacionadas con propedéutica clínica, propedéutica médico-quirúrgica, y entonces ahí cambiamos y entonces empezamos a observar todas las técnicas de obtención de la información, palpación, inspección, percusión, eh, en las diferentes especies, pero mucho más enfocados en el perro y en el gato. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas son las especies que, querámoslo o no, nosotros podemos enfocar el obtener más conocimientos de medicina como tal cuando nos ahondamos en esa especie. Y cuando llegamos a reproducción, reproducción aplicada, fisiología de la reproducción, endocrinología enfocada a reproducción, la vaca, los bovinos, es la especie de predilección. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo que nosotros estamos observando es de que la vaca es una especie poliéstrica no estacional, que quiere decir que sin tener el anestro lactacional, el anestro nutricional, o una vez que llega a la pubertad como tal, pues entonces básicamente la vaca nos permite a nosotros tener un modelo animal bastante eficiente para poder estar aprendiendo reproducción. Cicla cada 21 días y básicamente se pueden hacer muchas técnicas como tal en la vaca para ayudar o quitar los frenos que la misma reproducción de estos animales puede exhibir. Se pueden palpar, se pueden hacer ultrasonografía, se puede hacer vaginoscopía, se puede hacer evaluaciones constantes acerca de su salud reproductiva y entonces es un modelo muy bueno y muy eficiente. Además, otra de las grandes cosas, de las grandes ventajas que ofrecen las vacas es que como su enfoque es a producción, pues básicamente lo que nos interesa es dejar las gestantes lo más rápido posible, que tengan gestaciones, embarazos, lo más rápido posible para que la cadena productiva se siga dando. Entonces, cuando llegamos a los ranchos, a las unidades de producción de bovinos, ya sea establos lecheros o sea lugares en donde los ranchos son extensivos, pues básicamente cuando se junta el ganado, es mucho trabajo, generalmente son 30, 50, 100, muchísimas más, dependiendo si es un establo lechero, sin duda muchísimas más vacas las que se pueden juntar y entonces tenemos la oportunidad de entonces seguir aprendiendo gracias a esta especie. Pero también sucede que cuando estamos viendo esta especie, muchas de las veces en las currículas no terminamos de ver todos los programas, primero porque es mucho, y cuando no terminamos de ver estos programas,
muchas de las veces otras especies no las podemos estudiar. Y eso sucede frecuentemente con la especie equina. Entonces, si nosotros tenemos algunos conocimientos de reproducción bovina, la intención de esta plática es traspolarlos y poder entender mucho mejor cómo se da la reproducción equina en base a esto. Ok, voy a dar inicio a la presentación con básicamente, perdón, las diferencias entre las especies. Ok. No sé si se ha conocido para todos ustedes el fenómeno de que cuando vamos a evaluar una yegua o una cuadra como tal, y siendo profesionistas que necesitamos todo el tiempo de la ayuda de las demás personas, siempre nos hacemos llegar de estudiantes o de ayudantes. Y cuando necesitamos ver una yegua, y si los dueños o los propietarios están ahí, uno de los comentarios, que a título personal no lo comparto, es el clásico de: doctor, médico, quiero que usted vea mi yegua, no quiero que la vean estudiantes. Y básicamente eso sucede frecuentemente por la misma diferencia entre las especies. Pero cuando nosotros llegamos a un rancho ganadero en donde hay 100, 200, 300 mil vacas, por así decirlo, básicamente lo que quiere el ganadero es que todas sus vacas se revisen y si hay algún problema que sea detectable, que se le dé la solución rápido y al momento. Entonces, ahí empezamos con la primera gran diferencia. Los equinos son animales que son de estima, y al ser animales de estima o que cumplen con una función específica, saltar, correr, charrear, desplazamiento de trabajo de un rancho, pues básicamente el enfoque para estos animales es especializado como tal. Y en los ranchos no, en los ranchos ganaderos con la reproducción bovina, casi siempre es una medicina poblacional, por así decirlo, es un manejo extensivo, muchas veces, bueno, no extensivo, es un manejo más fuerte, más, con muchos más animales, el que se hace. Entonces, eso hay que entenderlo. Y al entender esto, vamos a poder también saber que hay algunos procedimientos que se hacen en la especie equina que muchas veces en la especie bovina no se hacen por falta de tiempo. Bueno, uno de los procedimientos básicos que se tiene que hacer siempre al llegar a observar una yegua, y otra de las cosas que también me gustaría explicar es que en la currícula de reproducción, siempre o generalmente siempre lo que hacemos es que le damos un 80-85% de peso al estudio de la hembra y básicamente al macho solamente se le considera como un proveedor de semen. Y básicamente los esfuerzos en las currículas casi siempre van enfocados a entender anatomía, ciclo estral, métodos de control de ciclo estral, de gestación, etc. Entonces, esto también es importante conocerlo porque esta plática también está enfocada a conocer un poquito más, pero casi todo enfocado a la hembra bovina y a la hembra equina. Y al llegar a la mitad de esta plática, básicamente vamos a darle un nuevo enfoque de poder observar casi sobre todo la cuestión de la ultrasonografía como tal. Bueno, otra dentro de las diferentes especies, cuando hacemos una evaluación, en la yegua nos tomamos mucho más tiempo para poder hacerla y entonces hacemos la determinación, por ejemplo, de la condición corporal, la medicina preventiva que tiene, etcétera. Pero yéndonos ya en la parte reproductiva, algo de lo que hacemos casi siempre es la conformación de la zona perineal, observar realmente cómo está externamente esa zona de la yegua y ver si probablemente va a ser apta o no. Y esto muchas de las veces tiene un componente interesante. ¿Por qué? Bueno, si nosotros tomamos en cuenta la numeralia de las vacas, es decir,
la edad a la pubertad, por ejemplo, en una vaca, que es a los 15 meses o bien alrededor de 350, 375 kilos, muchas de las veces lo que le importa al ganadero es llegar a esta etapa y algunas veces, aunque sean unas niñas, pero que ya tengan ese peso ideal de 350, 375 kilos, el interés del ganadero va a ser dejar gestantes a esas vacas. Obviamente con un semen de un toro que no sea exageradamente grande de su cuerpo para evitar problemas futuros. Pero entonces, lo interesante del asunto es que a la vaca, en cuanto haya la oportunidad de que llegue a la pubertad, a la primera ovulación de su vida como tal, entonces, una ovulación fértil, cuando llegue a la pubertad, si nosotros hacemos la suma de 15 más 9, que es 9 meses el periodo de la gestación en una vaca, nos va a dar 24 meses. Y entonces ese es uno de los estándares o de los ideales que generalmente los ganaderos esperan. Que la vaca, o la vaquilla en este caso, esté concibiendo, esté pariendo un becerro a los 2 años. Ahora, ¿qué sucede con las yeguas? Con las yeguas esto no sucede así. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, muchas, no todas, pero muchas de las veces, primero necesitamos determinar el potencial atlético o deportivo de una yegua o de un producto como tal, pero en este caso de una yegua, para saber si la yegua corre bien, si la yegua salta, o si la yegua desempeña funciones en la charrería que sean de nuestro agrado. Y muchas de las veces, estos animales tienen una vida deportiva plena hasta que un accidente o generalmente deciden descansarlos para darles una oportunidad de seguir transmitiendo lo que ya se corroboró como una buena actitud o actitud deportiva o atlética de ese animal. Entonces, tenemos el caso de los bovinos que desde pronto se está determinando si tiene una buena capacidad para reproducirse y generalmente en las yeguas se espera mucho tiempo para saber si tiene el potencial de reproducirse o no. Y esto conlleva a muchos problemas a la mayoría de los médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces con enfermedades, sobre todo de aparato locomotor, que ya no se pueden desplazar bien los animales, estos animales empiezan o bien a enflacarse o bien a tener problemas de locomoción. Y es ahí y cuando son problemas de locomoción son situaciones de dolor constante a la hora de moverse. Y es ahí cuando todo esto repercute en la reproducción. Además de que en reproducción equina nunca se seleccionan los animales por habilidad materna, como en otras especies. Acá los animales siempre se van a seleccionar por la aptitud deportiva o atlética que tengan. Entonces, una vez que se hace esto, generalmente siempre estamos tratando yeguas que son ya yeguas de edad avanzada, yeguas 7, 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, que a lo mejor ya desarrollaron muchas, a lo mejor ya desarrollaron patologías a lo largo de su vida, que probablemente si esa yegua se hubiera gestado desde antes, no hubiésemos tenido el detalle de no podernos enfrentar a ellas a un tiempo mucho más prolongado como tal. Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre que lo importante en la reproducción equina es, si vamos a determinar que una yegua se va a reproducir, que esa reproducción, esa yegua, tenga las cualidades al menos externamente ideales para reproducirse. Y ahí es donde entran el famoso índice de Kaslik, que básicamente tiene que estar relacionado con qué tanto está protruido el ano hacia adelante y bien la inclinación de la pared vulvar, que eso tiene repercusiones acerca de cada vez que la yegua defeca, que puede haber
o posibilidad de que desarrolle infecciones como tal, porque todo lo que defeca puede caer directamente hacia la entrada de los labios vulvares, vestíbulo vaginal, infecciones ascendentes y llegar a representar un problema como tal. Otra de las cuestiones es si a lo largo de todo este tiempo, qué tanta la conformación como tal se ha perdido en esa yegua. Entonces nosotros muchas de las veces llegamos y abrimos los labios vulvares y podemos ver casi siempre hasta la entrada de cervix cuando el vestíbulo vaginal no está bien conformado o ya con el tiempo ese vestíbulo vaginal se ha relajado demasiado, como tal, como es en el caso de las yeguas muy viejas o es el caso de las yeguas que son muy, muy flacas como tal. Entonces sí existen diferencias entre las especies que nos hacen pensar que la reproducción va a ser completamente diferente. Voy a cambiar ahorita la diapositiva como tal. Una de las diferencias que nosotros podemos observar casi todo el tiempo es, no sé si ahorita conforme yo mueva mi cursor, ustedes también lo puedan estar viendo. Si se mueve el cursor, también se observa. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a estar observando, y esta es la figura la silueta de una vaca como tal, es la posición que tiene como tal el tracto reproductivo. Y la posición que tiene casi siempre es pendulante y es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a hacer una palpación rectal, por ejemplo, con una vaca? Lo que hacemos es llegamos, nos ponemos un guante, metemos la mano, algunas veces lo lubricamos, casi nunca. Muchas de las veces el lubricante de los establos pues es con una bota agarrar un poco de las excretas y agarrar el guante y pues al cabo tope lo que tope, vamos hacia adentro. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es que barremos y entonces determinamos si podemos agarrar el cervix como tal. Y otra de las cosas que hacemos para tener mucha más comodidad es que nosotros hacemos la famosa maniobra de retracción para poder descansar el tracto reproductivo justo sobre el hueso de la pelvis, sobre el pubis. Y entonces empezar a hacer una palpación adecuada, para hacer una palpación sistemática, ya sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y de los cuernos, los oviductos y los ovarios como tal. Bueno, esto lo hacemos y para poder entender que nosotros hacemos esto, debemos tener una idea precisa de dónde están colocados los ovarios. Tenemos que también que saber que la mayoría de las veces que nosotros vamos a palpar una yegua, solo basta con que lleguemos casi hasta el codo, si ya tenemos el tracto reproductivo descansando sobre el pubis, y entonces va a ser para nosotros mucho más fácil poderlo manipular. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, y además voy a adelantar junto con la otra imagen para una vista dorsal, nosotros podemos ver que muchas de las veces, la mayoría, los ovarios van a estar hacia un lado como tal de donde está el cuerpo, ¿sí? Del útero. Entonces, básicamente, no sé, se está observando lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros metemos la mano, y entonces ya una vez hicimos la maniobra de retracción, casi siempre si nosotros apoyamos hacia abajo, hacia el hueso, podemos determinar dónde podemos encontrar los ovarios. Y simulando que mi dedo gordo sea el ovario, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Prensamos con toda la mano y generalmente terminamos palpando el ovario casi siempre con el dedo gordo. Entonces, eso es interesante, ¿por qué? Porque ahorita que pasemos a la otra diapositiva en donde viene el tracto reproductivo esquematizado de la yegua, nosotros vamos a ver que es completamente diferente la forma de palpar. ¿Por qué? Sigo. Cuando nosotros llegamos a observar en una vista lateral la yegua, nosotros nos vamos a dar cuenta que los ovarios casi siempre están, bueno, no casi siempre, están en una posición sublumbar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que meter absolutamente casi toda la mano, ¿sí? Algunas veces nos va a quedar el tren posterior de la yegua, casi le vamos a estar dando un beso, para poder nosotros entonces poder llegar a palpar los ovarios de la yegua. Y esa es una diferencia importante. En la yegua,
uno de los tips a la hora de palpar es jamás intentar la maniobra de retracción. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se tiene que hacer es el mesovario, el mesosalpinx y el mesometrio tienen, que son los ligamentos que sostienen al tracto reproductivo, están posicionados de tal forma que no son que no permiten como tal la maniobra de retracción y entonces podríamos lastimarlos como tal. Entonces, no hacer o no intentar la maniobra de retracción en las yeguas es una de las recomendaciones que se tiene que hacer. Ahora, otra de las recomendaciones que se tiene que hacer es que cuando nosotros vayamos a palpar una yegua, nos vamos a dar cuenta que tiene una implantación de los ligamentos intercornuales alta y la vaca tiene una implantación media como tal. ¿Qué quiere decir? Que básicamente no va a haber una diferenciación de los ligamentos intercornuales en la yegua, cosa que sí sucede en la vaca. Y de hecho, para nosotros hacer la maniobra de retracción en las vacas, muchas de las veces podemos guiarnos por el ligamento ancho que nos permite llegar hacia donde está, pero la otra, casi una de las más socorridas, sobre todo cuando son animales que que no están gestantes, es llegar y con los dedos medios llegar a los ligamentos intercornuales, que es donde se une como tal cuerno a cuerno, y entonces jalar hacia con nosotros y llegar y entonces ahora sí posicionarlo sobre el pubis. Entonces, esa es otra de las cuestiones. Los ligamentos intercornuales en la yegua no son tan palpables como sí lo son en la vaca, y muchas de las veces nosotros ponemos el dedo medio en el ligamento intercornual y podemos ir palpando con toda la mano alrededor de el cuerpo y los cuernos de la vaca, cosa que no se puede hacer en la yegua como tal. Ahora, si nosotros observamos en esta vista dorsal como tal el útero de la yegua, es un útero que los ovarios los tiene hacia los lados y forma hipotéticamente una letra T. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros casi vamos a estar en cavidad y cuando nos dirijamos hacia los ovarios, solamente la mano y los dedos van a poder llegar. Si suponemos que el ovario más pequeño en una yegua tiene el tamaño más grande en una vaca, nosotros no vamos a poder palpar en su totalidad un ovario de una yegua como tal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos va a quedar muy grande y el dedo gordo no nos va a ser suficiente para palpar la totalidad del ovario de la yegua, tenemos que hacerlo con toda la mano. Entonces ahí es importante que todos los dedos de la mano se acostumbren a hacer una buena palpación del ovario de la yegua. ¿Sí? Ahora, otra de las cuestiones bastante importantes en la anatomía a considerar de la yegua es el cérvix. El cérvix o el cuello uterino como tal tiene una disposición de fibras longitudinales en la yegua. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en un diestro, que es una etapa del ciclo estral, que aún en la etapa en donde se supone que debería de estar completamente cerrado, ya sea que estuviera en su fase lútea o que estuviera en la gestación, con relativa facilidad, 1 o 2 dedos, nosotros podemos abrir paso a paso, ¿sí? Y sin ser violentos, el cérvix de una yegua, cosa que no lo podemos hacer en el cérvix de una vaca y que aparte el cérvix de la vaca pues, constituye la referencia anatómica para hacer el proceso de la inseminación artificial en la vaca. En la yegua no constituye ninguna referencia como tal si nosotros quisiéramos hacerlo de la misma forma que se hace en la vaca. Es decir, en una vaca nosotros palpamos y lo primero que hacemos es barrer el cérvix. Y entonces la gente lo menciona como si estuvieran agarrando el cuello, el pescuezo de un gallo, y básicamente es la misma forma que tiene el cérvix en una vaca. Pero en una yegua, si nosotros intentamos hacer lo mismo, no vamos a tener esa sensación de que estamos sosteniendo el cérvix porque sus fibras no son completamente diferentes, son fibras longitudinales, van en esta dirección.
Y la vaca tiene anillos fibrocartilaginosos transversales. Y dependiendo ya sea Bos taurus o Bos indicus, que si sean cebuinas o si sean razas europeas, pues entonces nosotros que podemos encontrar que un anillo de más o que podemos encontrar todavía muchísimo más grande ese cervix, sobre todo en razas cebuinas. Entonces, esas son de las diferencias importantes a la hora de palpar entre una vaca y una yegua como tal. Entonces, palpar el cervix, el lugar en donde se deposita el tracto reproductivo, el tamaño de los ovarios y evitar en lo posible la maniobra de retracción. Entonces, la siguiente diapositiva es una diapositiva muy bonita porque nos enseña los especímenes como tal de una vaca y de una yegua. Entonces, lo que nosotros podemos observar es, me voy a ir como las manecillas del reloj, voy a iniciar primero con la vaca y voy a finalizar después con la yegua. La R significa el recto, por aquí entra. Esto de RGP es rectogenital pouch o la bolsa rectogenital. Esto de BL significa ligamento ancho, que es donde está suspendidos. La O significa el ovario, la OD significa oviducto, UH significa uterine horn o cuerno uterino, y bien ICL, que aquí esta estructura se denomina ligamento intercornual. Y lo que nosotros vamos a poder ver es que efectivamente con una mano es muy fácil de poder palpar todo el tracto reproductivo de la vaca, y con un dedo podemos nosotros jalar hacia atrás en la maniobra de retracción, la cual no se realiza en la yegua. Ahora, si nosotros cambiamos a la figura a la imagen de la yegua, nosotros vemos la R de recto, la bolsa rectogenital no está tan profunda, el ligamento ancho tiene buena consistencia, pero los ovarios están más hacia enfrente, mucho más hacia enfrente. Y otra de las diferencias, la O, que significa ovario, casi no la podemos observar, pero el ovario de la yegua es muy grande a comparación del ovario de la vaca. Y los cuernos uterinos, si nosotros notamos, el ligamento intercornual casi no está desarrollado. Aunque existe, casi no está desarrollado y no es una estructura en la cual nosotros podamos utilizar para retraer como tal. Estas son imágenes acerca de cómo se hace el barrido en la técnica de palpación en una vaca. Son imágenes tomadas del manual de reproducción de ganado productor de leche, al cual agradezco al doctor Joel Hernández Herón, que me haya dado la facilidad de poderlos utilizarla. Entonces, en estas fotografías nosotros podemos observar como tal la forma en la cual se está sosteniendo el cervix en una vaca, y después cómo se empieza a hacer la palpación como tal de los cuernos uterinos. Entonces, desde adentro, de afuera hacia adentro, poco a poco, hasta llegar como tal a sostenerlos. Y cuando nosotros levantamos los cuernos uterinos, vemos que los ovarios pueden bajar un poco el lugar en donde están, y es más fácil, presionando la mano hacia abajo, tratar de identificar en dónde se supone que están los ovarios de la vaca. Estas son las otras dos formas de hacer una maniobra de retracción, ayudándose con el ligamento ancho, que sería la foto superior, y utilizando el ligamento intercornual, que en este caso está representando por la imagen de abajo, en donde se mete el dedo y entonces con el dedo en el ligamento intercornual se jala hacia atrás. Y entonces ahí nosotros podemos hacer una buena palpación acerca de el tracto reproductivo. Y aquí la mayoría de las veces cuando nosotros vamos a hablar de palpación del tracto reproductivo, lo interesante es cómo se siente el cervix, si tiene o no tiene el famoso tono uterino, y además, sobre todo, las estructuras ováricas. ¿Cuáles son las estructuras ováricas? Generalmente van a ser de dos tipos, dependiendo la fase en la que se encuentren. Los dos tipos de estructuras que vamos a encontrar casi siempre van a ser los famosos folículos de Graf. Y la nomenclatura es folículo de Graf 5, 10, 15, 20 y 25, para evidenciar qué tantos milímetros de tamaño tiene ese folículo.
La otra estructura que podemos encontrar son los los cuerpos lúteos. Y los cuerpos lúteos tienen una nomenclatura de cuerpo de CL o cuerpo lúteo 1, 2 y 3. Básicamente tienen diferencias a la palpación. Cuando se palpa en una yegua, va a ser completamente diferente, pero cuando se palpa en una vaca, de vuelta, el dedo gordo, palpa todo el ovario, nosotros vamos a poder encontrar las estructuras en cualquiera del parénquima, en cualquier parte del tejido como tal del ovario de la vaca como tal. Estamos palpando básicamente con el dedo gordo y básicamente cómo se toma completa todo el tejido del ovario, ¿sí? Entonces, si lo notan, el dedo gordo básicamente es casi todo, o la mitad del dedo gordo es el ovario en una vaca. Tenemos estructuras, aquí se pueden observar 1, 2, 3, 4 folículos como tal. Acá podemos observar un folículo y aquí podemos observar un cuerpo lúteo. Ok, seguimos. Dadas algunas de las diferencias anatómicas entre la vaca y la yegua, que básicamente están enfocadas en cuestiones prácticas como es la palpación rectal, ahora llegamos a este esquema, y este esquema es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es el esquema de todos los cambios morfológicos que va teniendo a lo largo de un ciclo un ovario. Este esquema es el esquema de todo lo que sucede en un ovario en una vaca. ¿Por qué? Nosotros tenemos, yo una disculpa porque viene en inglés, voy a tratar de traducirlo en su momento. Pero nosotros tenemos aquí esta palabra que se llama médula en el centro y hacia afuera tenemos la corteza o corteza germinal. Entonces, si nosotros empezamos como si fueran manecillas del reloj, pero empezamos desde las 6, vamos a ver que dice folículos primordiales, donde dentro de cada folículo como tal, que es una estructura llena de líquido, existe un ovocito. Ese óvulo, ese ovocito, puede llegar a ovular si alcanza el tamaño de un folículo antral. Si tiene el reclutamiento, la selección y la dominancia, que son los 3 pasos que tiene que seguir, como cualquier ovocito que llega al tamaño preovulatorio. Si nosotros vemos los folículos primordiales, después conforme van empezando a crecer bajo la acción de una hormona, la hormona folículo estimulante, van a llegar a un tamaño de folículo secundario. Ese folículo secundario después va a desarrollar una cosa que se llama antro, y ese antro es una cavidad llena de líquido. Ese líquido va a ser rico en una hormona tiroidea que se llama estrógenos. Bueno, mientras más cantidad de estrógenos, mayor comportamiento de celo o de estro. Entonces, absolutamente todos los folículos que lleguen a desarrollar un antro lleno de fluido folicular como tal, van a tener estrógenos y esos estrógenos van a producir como tal el comportamiento de celo. La estructura de un folículo antral pues está dado por una membrana basal que sirve como una protección, células de la teca interna, células de la teca externa y células de la granulosa. En la parte inferior de estas células existe un acúmulo de células que protege al ovocito denominado cumulus ovorus, y esas son importantes también para hacer una diferenciación entre reproducción equina y reproducción bovina. Entonces, esto que tenemos aquí, esta imagen, evidencia todos los cambios que ha tenido en el folículo, pero los evidencia en una vaca. ¿Por qué? Porque estos cambios que siguen el ciclo, después de que el folículo ovula y las células de la teca interna, de la teca externa y las de la granulosa cambian y se vuelven un cuerpo lúteo, entonces células lúteas chicas y células lúteas grandes, que son las encargadas de producir otra hormona que se llama progesterona, y que después de terminar su estadio de cuerpo lúteo llegan al cuerpo albicans,
todos estos eventos que nosotros estamos viendo en el ovario suceden en la vaca y también suceden en la yegua. Pero la gran diferencia que existe en la vaca y en la yegua es que la médula y la corteza germinal están invertidas. ¿Qué quiere decir esto de que están invertidas? La médula contiene los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, los vasos linfáticos y los nervios. Y la corteza germinal tiene todo el tejido que, a final de cuentas, produce los diferentes cambios en el ciclo estral. Pero como en la yegua están invertidos, nosotros no vamos a poder palpar como tal la diferencia entre un folículo y la diferencia entre un cuerpo lúteo, porque esas estructuras están invertidas. Y esta es la explicación por la cual anatómicamente la yegua siempre presenta un lugar que se conoce como la fosa de ovulación. Si nosotros observamos en esta imagen donde dice folículo que está ovulando, esto en la vaca nunca vamos a saber exactamente dónde va a ovular. Sabemos que va a ovular, qué folículo puede ovular, pero exactamente en qué lugar se va a romper ese folículo para dejar salir el ovocito, nunca lo vamos a saber. Pero nosotros, pero en reproducción equina, las yeguas siempre sabemos que la fosa de ovulación está orientada hacia el centro y de ahí todos los que ovulan va a ser fácilmente distinguible el lugar en donde se ovuló. Entonces, quisiera ser claro en este sentido de que básicamente la médula y la corteza están invertidas. La yegua es la única especie que tiene fosa de ovulación. La yegua es la única especie en donde la corteza germinal está dentro y la médula está por fuera. Entonces, si nosotros seguimos observando, estos son algunos de los cambios que nosotros podemos ver en los ovarios. Y necesitamos identificarlos porque si nosotros desarrollamos habilidades de palpación y no sabemos identificar lo que son los folículos o los cuerpos lúteos o los cuerpos hemorrágicos, las depresiones, las fosas de ovulación, básicamente va a ser mucho más complicado el que podamos hacer una buena lectura del ciclo, de la etapa del ciclo en donde se encuentre nuestra vaca. Tan es así que si nosotros observamos estas figuras de estos ovarios, nosotros podemos observar fácilmente los lugares en donde se encuentran folículos, porque tienen esa coloración roja, ligeramente amoratada, esa coloración, y aparte nosotros podemos sentir básicamente esas estructuras llenas de líquido. El papel con el que se envuelven muchas veces los envíos de paquetería, que a veces lo sacamos y es un papel transparente que tiene lleno de bolitas de aire, básicamente se parece demasiado a la forma en la cual nosotros podemos palpar esas estructuras dentro de un ovario, y esas estructuras serían los folículos. Ahora, para hacer la diferenciación entre un cuerpo lúteo, pues básicamente nosotros podemos sentirlo como es una estructura que está elevada. Lo digo en tono de broma a muchos de las personas que quieren aprenderlo, pero básicamente cuando nosotros tenemos frío y que nuestros pezones sufren una piloerección, si nosotros nos metemos la mano dentro y tocamos nuestro pezón en el momento de que está frío, nosotros podemos hacer una comparativa y justamente se siente igual cuando el cuerpo lúteo tiene una corona y ese tejido se puede palpar. Suena algo hasta chistoso hasta cierto punto, pero es la mejor forma en la cual puedo hacer una analogía para que las personas que la primera vez que vayan a palpar una vaca y estén palpando el ovario, puedan distinguir si es el papelito de envoltura, que sería un folículo, o bien un pezón con frío, ¿sí?, que sería el cuerpo lúteo. Una disculpa si a lo mejor es un poquito burdo la comparación, pero
si muchas de las personas que nos están observando son estudiantes y nunca han palpado una vaca, yo creo que ese consejo les puede ayudar a hacer una diferenciación como tal. Y bien, llegamos a la yegua. Ahora, si hacemos la comparativa con la yegua, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en la imagen superior, nosotros vemos una mano completa que está apoyando el tracto reproductivo de una yegua y vemos hacia los extremos, hacia dónde están colocados los ovarios. Los ovarios son unas estructuras grandes como tal, y aparte nosotros tenemos que meter la mano lo más profundo. Entonces, muchas de las veces nosotros podríamos obviar muchas cosas o no hacer una buena lectura simplemente con la mano, ¿sí? Es mucho más complicado. Además, siempre de los siempre va a estar el riesgo de el temperamento de los animales, de las yeguas. Hay yeguas que son una dulzura para palpar, hay yeguas que son unos leones disfrazados de yeguas y a final de cuentas no nos permiten acercarnos de buena forma. Y en cuanto, si nosotros palpamos algunas veces los ovarios y esos ovarios están sufriendo cambios debido a las hormonas, muchas de esas veces esos ovarios van a estar muy adoloridos. Y entonces no va a ser tan fácil nosotros poder palpar en una yegua. Ahora, si nosotros volteamos y vemos la imagen de abajo, nosotros vamos a poder ver como si fuera algo similar a como se observa un testículo, pero este es un ovario. Y entonces aquí se queda demostrado que la médula y la corteza están invertidas, porque aquí podemos observar en la imagen de abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estructuras que concuerdan con la irrigación del ovario. Entonces quiere decir que la corteza germinal está adentro y muchas de las veces, aunque nosotros lo quisiéramos hacer por medio de la palpación, no vamos a saber qué estructura estamos palpando. Lo único que vamos a poder saber es si es un ovario pequeño, mediano, grande. ¿Es doloroso o no? Pero va a ser muy complicado poder hacer una diferenciación entre un folículo y un cuerpo lúteo. No vamos a poder hacerlo tan fácilmente. Ahora, en la imagen de la superior de la derecha es la forma en la cual nosotros podemos, básicamente como si fuera una cuchara, podemos palpar, básicamente cuando ya estamos adentro, el tracto reproductivo de una yegua. Y si nosotros vemos en la estructura de abajo, el dedo gordo, que era casi un ovario en una vaca, ahora en una yegua está muchísimo más grande. Entonces, son de las cosas que tenemos que tomar bastante en cuenta. La mano, palpando yeguas, se vuelve un poco mentirosa. Pero para eso, necesitamos ayudarnos del ultrasonido en reproducción equina. Y esa es una de las grandes vertientes que hay en reproducción equina y bovina. Ustedes pueden tener una vida profesional en reproducción bovina sin la necesidad de adquirir un ultrasonido, como durante muchísimo tiempo se ha hecho. Pero una persona que se ostente como hábil o como competente para realizar reproducción equina y que no maneje el ultrasonido, probablemente se va a ver en algunos problemas a la hora de querer dar resultados. Muy bien. Esto es básicamente un recordatorio de lo que necesitamos saber acerca de los ovarios. Pero esto me permite, esta imagen, además de servir como recordatorio, lo que me gusta de esta imagen es que nosotros podemos observar justo abajo muchas de las depresiones y muchos de los lugares en donde se supone que vamos a tener folículos. Y esto es interesante y es hasta cierto punto bueno, porque aquí nosotros vamos a poder entender por qué los protocolos de superovulación en las vacas funcionan y por qué los protocolos de superovulación en las yeguas, aunque hubiera alguno que fuera exitoso, de todos modos no podrían funcionar. Y posteriormente, en las siguientes diapositivas, les voy a explicar un poquito por qué. Bueno, esta, como tal, es la estructura de un ovario en una yegua. Lo que nosotros podemos ver en la parte de abajo son las formas de un riñón de los ovarios de la yegua. Y nosotros en la imagen de la derecha
lo que estamos observando es ultrasonográficamente el mismo ovario, pero con un folículo preovulatorio. ¿Por qué sabemos que es un folículo preovulatorio? Porque esta punta de acá ya está estirando hacia cierto lado y entonces el folículo adquiere una forma de pera piriforme o una forma de de las lagrimitas de las guitarras para tocar guitarra, de los dedales. Esa es la misma forma que tiene. Y esto, pues obviamente, si nosotros observamos el esquema, aquí tenemos la fosa de ovulación. Y aquí en la fosa de ovulación, ¿sí? Esto, si lo comparamos, es una pera. Este punto de la fosa de ovulación probablemente sea este punto. Y entonces, perdón, ahí tenemos una cuestión interesante acerca de cómo poder observar esto. Seguimos con lo mismo. Folículos primordiales, folículos con antro, con un folículo, folículos preovulatorios, y aquí está lo interesante de estas células que las conocemos como cumulus ovulis, y aquí está el cumulus ovulis. Y ahí vale la pena que recordemos esas células para poder entender próximamente qué es lo que sucede. Cuerpos hemorrágicos. Estas estructuras de los cuerpos hemorrágicos son bastante interesantes. ¿Vamos bien en tiempo? ¿Sí? Sí. ¿Todavía tenemos Sí. mucho? Ok, gracias. Porque pues básicamente uno se puede desplayar en muchas de este tipo de cosas, pero lo ideal es de que también, como dicen por ahí, ¿no? Del cerebro, las neuronas aceptan el aprendizaje hasta que las caderas se cansan y pues no los quiero cansar. Entonces, la imagen de la izquierda es un ovario de una vaca, la imagen de la derecha es el ovario de una yegua. Cuando existe una ovulación, esta estructura que va a ser un cuerpo lúteo, entre un folículo y un cuerpo lúteo existe el cuerpo hemorrágico, que es esta estructura que está aquí. Si nosotros decimos que la corteza externa de un ovario puede ovular en cualquier lugar, si nosotros sometiéramos bajo un protocolo de superovulación a un ovario, nosotros podríamos ver que, por ejemplo, aquí, y acá, y acá, y aquí, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, tendríamos crecimiento de folículos y después ovulaban y entonces tendríamos muchos ovocitos y si hubiera semen disponible, se fertilizan con ese semen y entonces tendríamos muchos embriones, que eso es lo interesante del asunto. Pero sucede que eso es posible en la vaca, pero en la yegua no. En la yegua no es posible la superovulación y eso es algo entendible porque básicamente en el mismo lugar en donde se supone que van a ovular la mayoría de los folículos, se forma un cuerpo hemorrágico. Y si se forma 1, 2 o 3 cuerpos hemorrágicos en el caso de que así fuese, la salida de esos ovocitos al lugar de fertilización estaría obstruido todo el tiempo por un cuerpo hemorrágico o por un coágulo de sangre. Entonces, para todas aquellas personas que viven en ciudades grandes, ¿qué tan frustrante es el tráfico o el tránsito? Pues básicamente es lo mismo. Si nosotros tuviéramos varias salidas hacia varios lados, como es en el ovario de la vaca, no hay ningún problema. Pero si todos los ovocitos para ser fertilizados tienen que salir por la misma vía y todo el tiempo ahí hay ovulaciones y se forman cuerpos hemorrágicos, el cuerpo hemorrágico como tal es un coágulo de sangre, no permitiría el libre paso de la mayoría de los ovocitos. Por eso muchas veces en una yegua, si nosotros observamos dos embriones en un protocolo, es un exitazazazazo. Pero si nosotros observamos 2 embriones en una vaca, muy probablemente es muy frustrante, porque lo ideal es obtener 5, 10, 15, básicamente. Y esa diferencia anatómica es bastante importante. La otra diferencia es hormonal y para eso también vamos a hablar un poquito. Ok, hasta este punto hemos llegado hablando solamente de puras cuestiones anatómicas. Ahora también siguen algunas de las cuestiones de ciclo estral y aquí son cuestiones en donde tenemos que recordar la cadena de formación de las hormonas, de dónde vienen las hormonas, el eje
hipotálamo, hipófisis, útero, gónada, gónada, útero en el caso de las hembras. Entonces, básicamente vamos a hacer un recordatorio. Este órgano que estamos viendo aquí, perdón. Gracias. Este órgano que estamos viendo aquí en la parte superior de la ilustración, este es el hipotálamo. El órgano sexual más importante que todo organismo tiene es el cerebro. ¿Por qué? Pues porque básicamente controla todo el aspecto sexual. Y entonces, en los animales de producción, en los animales domésticos, ¿sí? Todo está regulado por ciclos. Todo está regulado por hormonas. Y el conocer nosotros la estructura de uno de los órganos más importantes que está en el cerebro, que es el hipotálamo, y después conocer su conectividad con otro órgano, que es la hipófisis, es importante para poder entonces conocer cómo funciona el ciclo estral, tanto en las vacas como en las yeguas. Cuando nosotros estamos aquí, ubicados en hipotálamo, tenemos dos cosas importantes que ubicar. Esas dos cosas que tenemos que ubicar en el hipotálamo son los centros pulsátiles y los centros tónicos de secreción de hormonas. ¿Cuál es la hormona que se produce en el hipotálamo? Bueno, se produce la GnRH, que en español sería hormona liberadora de gonadotropinas. Tropismo que se dirige hacia y gónado hacia las gónadas. Entonces, la GnRH se produce en el hipotálamo y va a desembocar y va a tener su órgano de acción en la hipófisis como tal. Va a viajar a través del sistema porta-hipoficiario hipotalámico hacia la hipófisis, evitando muchas de las veces una circulación general y llegando a una circulación local. Y entonces ese GnRH se desprende de dos formas. De una forma pulsátil, quiere decir un pulso, una elevación sostenida, o bien de una forma tónica, que quiere decir pequeños pulsos graduales, ¿sí? Y entonces, básicamente, esta imagen es muy bonita porque nos describe como si fuera un lavadero el centro tónico, un goteo, 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 goteo de GnRH que está sucediendo. Y ese goteo de GnRH, que es continuo la mayoría del tiempo, lo que nos va a permitir entender es que esos pulsos tónicos le van a dar GnRH suficiente a la hipófisis para que la hipófisis también produzca gonadotropinas suficientes para seguir manteniendo algunos de los órganos viables en cuanto a su ciclicidad. Y el centro pulsátil es también una llave, pero esa llave es mucho el caudal de la llave cuando se abre es mucho más fuerte y entonces por eso se representa como los pulsos pulsátiles, los centros pulsátiles de GnRH. ¿Qué quiere decir? La hormona liberadora de gonadotropinas se secreta en dos diferentes formas, controladas por dos diferentes lugares para mantener la ciclicidad de los diferentes animales. Y esto es importante para entonces entender por qué en algunas ocasiones hay más hormonas mayores gonadotropinas. Por ejemplo, gonadotropinas de origen hipofisiario como FSH y LH. O bien, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior, básicamente van a servir para ubicarnos en los lugares en donde se van a producir ciertas hormonas y en los lugares en donde se van a almacenar. ¿Por qué? En la hipófisis anterior o adenohipófisis se van a producir tanto FSH como LH y en la hipófisis posterior se va a almacenar oxitocina, la cual se va a secretar cuando sea necesario. El lugar en donde se produce obviamente es el hipotálamo, pero donde se almacena es en la hipófisis posterior, ¿sí? Después de haber visto esta imagen, seguimos con esta otra, ahora en conexión directa con lo que sucede
con la gónada. En este caso estamos hablando de la yegua y estamos hablando de la vaca, entonces lo que estamos explicando es lo que sucede con la relación hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un aumento de GNRH, cuando existe GNRH, va a aumentar la FSH y la LH. Estas, sobre todo la FSH, va a promover un crecimiento de los folículos hasta cierto punto. Dentro de este folículo va a haber estrógenos. Y los estrógenos, ¿sí?, en ausencia de progesterona, va a aumentar el estímulo de GNRH. Pero estos estrógenos van a llegar hasta un punto en donde ya están lo suficientemente grandes y además van a producir otra hormona que se llama inhibina, y la inhibina, como su nombre lo indica, va a inhibir, pero no a nivel hipotálamo, sino a nivel hipofisiario, la secreción de LH y de FSH. Perdón, la secreción de FSH en específico. Y cuando llegan hasta cierto punto los estrógenos, también los estrógenos van a tener una retroalimentación negativa a nivel hipofisiario de FSH. Pero entonces, este folículo como tal que tenemos aquí va a poder seguir creciendo bajo la acción de la LH. Porque los receptores de ese folículo hacia hormona folículo estimulante ahora van a cambiar y ahora solamente van a necesitar receptores de hormona luteinizante, y entonces eso va a permitir la ovulación como tal. Si nosotros tomamos en cuenta el ciclo estral de la vaca, tenemos esta tabla que es muy interesante, en donde nosotros podemos ver los cambios en el ovario, en la parte superior, la presencia de hormonas, la dinámica folicular y básicamente qué es lo que sucede en las diferentes etapas. Estamos muy acostumbrados a siempre escuchar acerca de las etapas del ciclo estral: proestro, estro, metaestro y diestro. En donde proestro es la etapa en donde hay un crecimiento y un desarrollo folicular, en donde estro se presenta la presencia del celo como tal, y la presencia el estro termina en cuanto existe una ovulación, al menos en la vaca, y entonces inicia el metaestro. Entonces se dice que el metaestro es la etapa en donde se da la ovulación y existe una etapa en donde se forma el cuerpo lúteo. Y después sigue el diestro como tal, y en el diestro, que es la etapa más grande, se forma, es la producción de progesterona más intensa, y ahí dura más tiempo esta etapa. Si nosotros lo vemos en cuestión de hormonas como tal, la línea amarilla es la progesterona, y en el diestro está la presencia de progesterona y es una etapa lútea como tal. Si nosotros vemos la línea gris, que es LH, aquí tuvo que haber una secreción pulsátil de GNRH y se vio reflejado también en una secreción de LH. Y entonces esta LH va a ser la causante de que haya una ovulación. Y entonces en el estro se da la ovulación, se da la secreción de LH, y la ovulación se da en el metaestro. Después, si nosotros tomamos en cuenta los estrógenos van a tener su pico máximo en la etapa de estro, y de ahí su nombre, y entonces conductualmente la vaca va a estar en celo, se va a dejar montar por otras vacas. La FSH como tal siempre sigue manteniendo una secreción tónica, y entonces es la culpable de que haya estos desarrollos. Pero aquí, como todavía no ha cambiado, como hay presencia de progesterona, aquí en este momento no hay un influjo o una acción de la LH, entonces por eso se pierde esos folículos. Cuando nosotros vemos acá estos picos de estas secreciones de prostaglandinas, se termina la vida útil del cuerpo lúteo productor de progesterona, se cae la progesterona, y al haber un crecimiento folicular, cuando llega a este punto, al no haber progesterona en la vaca, se continúa entonces y entra en una etapa de proestro y puede llegar hacia el estro y después la ovulación,
y ese es como se sigue el ciclo. Espero haber sido lo suficientemente claro con esta explicación. El ciclo estral obviamente es un evento que necesita todas nuestras neuronas para poderlo entender. Se necesita sentarse con la convicción de tengo que leer esto, que es el ciclo estral, y tengo que entenderlo. Y muchas de las veces es leerlo y volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer cuantas veces sean necesarias. Entonces, espero que esto sea lo suficientemente claro como para poder entenderlo. Ahora, esto es en la vaca. Si nosotros vemos las representaciones en el ovario, entonces nosotros tenemos una ovulación, tenemos un cuerpo albicans, perdón, tenemos un cuerpo hemorrágico, tenemos un cuerpo lúteo, y luego después tenemos un cuerpo albicans, que quiere decir una cicatriz que ya indica que el cuerpo lúteo ya no va a funcionar como tal. Si nosotros le damos a la siguiente diapositiva, esto es lo que sucede, pero sucede en la yegua, y es completamente diferente. Aquí viene una de las explicaciones que muchas de las veces le cuesta más trabajo entender a la gente con la que nosotros vayamos a trabajar. ¿Por qué? Si la gente ha estado acostumbrado a ver vacas todo el tiempo, ¿cuál es el signo predominante de esto? Que una vaca se mantiene quieta cuando otra vaca la monta. Eso no sucede de forma natural en la yegua. Para que eso suceda en la yegua, para nosotros detectar el celo en la yegua, nosotros tenemos que arrimar un semental, un macho recelador. A través de un medio físico de contención, ponemos a la yegua de un lado y ponemos al macho de otro, o bien que haya una separación y los dejamos que haya un cortejo. Y entonces la yegua va a tener en sus signos de celo la eversión del clítoris, va a orinar, abre las piernas, levanta la cola, vocaliza, y muchas veces el tronco posterior lo voltea para que sea más asequible hacia el semental. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa conducta, ¿sí?, de celo que sucede en las vacas solamente dura un poco de tiempo, de 8 a máximo 20 horas. Por eso, todos los establos, sobre todo en los establos lecheros, la mayoría, existe gente o que va al establo muy en la noche o que va al establo muy en la mañana para poder observar los calores o los celos. ¿Y por qué? Porque es importantísimo para poder entonces establecer la regla AMPM. ¿Qué dice la regla AMPM? La regla AMPM dice que si yo veo una vaca en celo en la mañana, la tengo que inseminar o llevar con el toro por la tarde. Y si yo veo esa vaca en celo por la tarde, la tengo que inseminar temprano en la mañana o la tengo que llevar con el toro temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque sucede que cuando termina el celo, después viene la ovulación en la vaca. Y esa es la diferencia más importante que existe también con la yegua. ¿Por qué? Porque la yegua puede mostrar celo desde 8 horas, como la vaca, hasta 8 días. Y entonces, muchas de las veces, nunca se sabe cuál es el momento óptimo para el servicio cuando nosotros tomamos en cuenta el inicio del celo en la yegua. ¿Qué quiere decir? Siempre vamos a saber cuándo ovuló la yegua, pero cuando nosotros sabemos cuándo dejó de estar en celo la yegua. Esto es, de 24 a 48 horas antes de que termine el celo en la yegua, esa yegua ovuló. Pero si fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, no lo vamos a saber. ¿Cuánto tiempo va a durar en celo a partir de que empieza? Eso no lo vamos a saber. ¿Por qué? Pues porque básicamente una de las diferencias más importantes en cuanto al ciclo estral es que la yegua solamente presenta para su estudio estro y diestro. El proestro no se toma en cuenta. El metaestro tampoco se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque la yegua tiene crecimiento folicular estando en celo. ¿Sí? Porque la yegua ovula estando en celo. Y solamente la etapa de metaestro y la etapa de proestro se encierran en el estro. Y entonces, la producción
de progesterona, que es el diestro, la etapa más larga, entonces no tiene que tomar en cuenta la ovulación o la formación del cuerpo lúteo como en el metaestro de la vaca. Entonces, en términos prácticos, la yegua solamente tiene estro y diestro. Son muchas veces las mismas hormonas, pero la gran diferencia estriba en cuanto a la cantidad de tiempo que la yegua dura en celo. Entonces, ahí la validez que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, si yo tengo una yegua en celo, yo tengo que darle a esa yegua caballo o inseminarla con semen fresco, por así decirlo, pero más bien es con el caballo. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, hasta que la yegua ya no quiera. ¿Por qué? Porque así nosotros estamos asegurando que haya semen viable y disponible dentro del tracto reproductivo de la yegua todo el tiempo en donde ella pudiera ovular. Entonces, si nosotros observamos esta gráfica, nosotros vamos a ver que los estrógenos es una etapa fuerte, importante durante todos los días que puede durar la yegua en celo. Si lo notan, aquí está el día 0. Puede ser que nosotros empecemos 4 o 5 días antes a tener comportamiento de celo. En el día 0 está la ovulación. La LH no importa que a final de cuentas esté un poquito más adelantado, porque la secreción, el pico de LH es importante en la vaca, pero en la yegua el pico de LH es gradual. Y además de que es gradual, la ovulación como tal puede presentarse aunque los niveles en sangre de LH no estén completamente elevados. La FSH sigue teniendo su curso, la progesterona sigue igual, la misma es la etapa más larga porque sigue manteniéndose un cuerpo lúteo. Tiene que haber una secreción de prostaglandina F2 alfa y tiene que haber el reinicio de, de este patrón hormonal para seguir con el ciclo extra. Espero haber sido lo suficientemente claro con esto. Ok, cuando nosotros llegamos a esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si la palpación ha sido lo suficientemente fácil en la yegua, de todos modos existe la posibilidad de que nos equivoquemos. Entonces necesitamos hacer ultrasonografía. Y para eso tenemos aquí un apartado de ultrasonografía en la yegua no gestante. ¿Cómo se tienen que hacer los barridos? ¿Qué quiere? O los rastreos de del tracto reproductivo en la yegua. Pues básicamente esta imagen que tenemos nos muestra cómo tenemos que hacerlo. Siempre hay que tratar de ser sistemáticos, empezar siempre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tratar de identificar el cervix, difícilmente lo vamos a hacer. Tratar de identificar los cuernos uterinos para poder identificar los grados de edema y poder identificar también las estructuras ováricas que nos van a dar una idea bastante importante acerca de lo que estamos haciendo. No voy a ver patologías como tal, podríamos ver algunas, pero no vamos a ver patologías porque el fin de esta plática es entender lo que fisiológicamente ocurre. Esta es una imagen muy bonita de la guía para la determinación mediante imágenes de qué es lo que se hace. Nosotros podemos observar en esta imagen cómo es la palpación casi con toda la mano entera, ¿sí? Cómo están suspendidos los cuernos uterinos. Y básicamente después cuando metemos la mano, ¿dónde es donde tenemos que colocar el transductor para poder entonces obtener una imagen como la que estamos viendo hacia abajo del útero? Cuando nos dirigimos entonces hacia el ovario, vamos a ver este tipo de imágenes. Hay que recordar también, me pasó a mencionar, los líquidos, ¿sí? En el ultrasonido se van a ver negros, los sólidos se van a ver blancos y los diferentes tejidos, dependiendo la cantidad de humedad que tengan y la cantidad de líquido que tengan y la cantidad de tejido, van a ser diferentes escalas de grises, ¿sí? Ok.
Ahora una tabla para descripción del edema, creo que es la única tabla en la cual ustedes pueden hacer una captura de pantalla, todo lo demás han sido imágenes. Al final también les voy a mostrar la bibliografía, si alguno de ustedes tiene la intención de seguir estudiando, que sería lo ideal, sería lo recomendable, pues puede hacerlo. Pero esta tablita la tomamos de un libro de la Universidad de Colorado, en donde describe de una forma muy sencilla los grados de edema y la clasificación a la que nosotros nos vamos a encontrar. ¿Y qué es el edema? Bueno, cuando nosotros, voy a regresarme rápido, cuando nosotros estamos en esta etapa donde están los estrógenos, ¿sí? Y que está en el estro como tal, si nosotros hacemos una ecografía, un ultrasonido, vamos a encontrar que en todo este trayecto hasta llegar hasta el pico de estrógenos, los cuernos uterinos van a tener ciertos grados de edema. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama edema? Porque es líquido como tal. ¿Y por qué se le llama ese líquido? Porque los estrógenos favorecen la llegada de sangre como tal, va a ser como cualquier órgano hueco, la mucosa de el tracto reproductivo de la yegua va a estar llena de sangre, y esa sangre se va a poder medianamente observar en el ultrasonido como grados de edema. Si nosotros recordamos que el concepto de edema quiere decir líquido en los espacios intersticiales. Ahora, este líquido pues va a estar dado por la presencia de esta hormona, de los estrógenos. Y eso nos va a dar la pauta de saber que cuando empieza a bajar ese edema un poco, esa va a ser el momento en donde también va a estar la ovulación cercana. Entonces, ¿cuáles son los grados de edema? Edema 1, 2 y 3, que pueden ser nulo, ligero, moderado y extenso. La descripción de edema 0 es sin edema presente, apariencia ecográfica de diestro o de anestro, y los pliegues endometriales no son distinguibles en el ultrasonido. En edema 1, pliegues endometriales observados como la famosa rueda de carreta o la naranja partida por la mitad. Es más evidente en los cuernos uterinos que en el cuerpo del útero, y es un enestro temprano, que es un folículo que se está desarrollando, o un estro tardío previo a la ovulación, justo tal cual como lo acabamos de mencionar. O primero va empezando a subir la curva de estrógenos, o llega a un punto máximo y luego después empieza a bajar, y luego después viene la ovulación. Entonces, en esos dos puntos es cuando nosotros vamos a encontrar el edema 1. O bien, va creciendo el edema, crece, se va más bien, se ve mucho mejor, mucho más palpable, porque también es palpable, la mucosa del tracto reproductivo va agrandándose, todo el tracto reproductivo va agrandándose como tal, y entonces, después de esto, tiene que venir una baja en cuanto a su tamaño. Es progresiva, pero también tiene que bajar. Edema 2 son pliegues endometriales incrementados en grosor. Es un patrón obvio en todo el útero. Puede presentarse a la mitad del estro, con un pico del efecto de los estrógenos, y básicamente puede ser encontrándose 1 o 2 días antes de la ovulación. El edema 3 ya son pliegues endometriales distendidos en tamaño y ecogenicidad. No corresponden a una yegua en estro y probablemente se relaciona con inflamación uterina o con problemas hormonales. Entonces, una imagen de qué es lo que es el edema, nosotros podemos observar aquí, justamente aquí, básicamente uno de los cuernos uterinos, y probablemente si estamos cerca de la bifurcación, este sería hacia el cuerpo. En edema 1 empezamos a notar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pliegues endometriales aproximadamente. En edema 2 podemos observarlos todavía mucho mejor. Aquí se ve una naranja partida por la mitad, una rueda de carreta antigua, etc. Y básicamente un edema 3, en donde esto ya no se considera normal. Perdón. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nosotros hacer un rastreo? Si nosotros llegamos y hacemos un rastreo de los ovarios, lo ideal es que nosotros encontremos algo como esto que se encontró en el ovario izquierdo. Un folículo grande,
un folículo piriforme, un folículo con bordes ecogénicos o hiperecoicos, o sea, que se note mucho mejor, y que por lo menos, perdón, que por lo menos tenga un tamaño igual o superior a 35 milímetros de diámetro. En este caso, estas dos medidas que hicimos nos dan 3.9 centímetros o 39 milímetros por 4.9 centímetros o 49 milímetros. Quiere decir 50 por 40 si redondeamos. Entonces, esto habla de un tamaño folicular bueno y además, junto con el edema, lo que vimos, nos debe de dar la noción de que ya debemos de inseminar o bien ya debemos de llevarlo con el caballo. Y esto que tenemos aquí del lado derecho es el ovario contrario, en donde tenemos folículos que son pequeños, que generalmente llegan de 15 a 20 milímetros, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir? Estos son ovarios sanos. De hecho, este es otro folículo pequeño, y entonces quiere decir que todos esos folículos están siendo responsivos o fueron responsivos, ¿sí?, a las diferentes gonadotropinas. Y este folículo preovulatorio ya solamente está siendo responsivo a la hormona luteinizante. Esto es el objetivo de hacer un buen barrido, o de hacer un barrido como tal en una yegua, de hacer un barrido ultrasonográfico. Bueno, cuando nosotros tenemos una yegua que tiene buen edema, buena presencia de edema 1, edema 2, sobre todo edema 2, y que va disminuyendo o comienza a disminuir ese edema, y tenemos un folículo igual o mayor a 35 milímetros, lo ideal en ese momento es ayudarnos o ayudarle a la yegua con un inductor de la ovulación. Y aquí entra la parte comercial con nuestros amigos de Loeffler Innofarma, porque ellos tienen un producto ideal para poder hacer eso. Una gonadotropina que, al igual que las gonadotropinas de origen hipoficiario como FSH y LH, pero estas son gonadotropinas de origen placentario, esta gonadotropina nos va a ayudar mucho a sugerirle a la yegua que ovule dentro de 36 horas, 32 horas, 40 horas a lo máximo. Esta gonadotropina es la gonadotropina coriónica humana. Y entonces se utilizan la dosis es de 1.500 a 3.000 unidades internacionales para utilizarse de forma intramuscular, o bien hay algunas personas que la utilizamos de forma intravenosa para ayudarnos a tener una ovulación. La otra opción también, y aquí nuestros amigos del laboratorio Loeffler no nos van a poder regañar por goles, porque a final de cuentas este producto no es fácilmente, no se consigue en México, se necesita conseguir en Estados Unidos, aunque sería muy bueno que Loeffler ya lo empezara a comercializar aquí en México. Entonces, la otra opción, este es un inductor de la ovulación en base a una gonadotropina coriónica humana, que es una gonadotropina de origen placentario. Ok. ¿Qué lo produce? La placenta, pero de la mujer. Ok. Y la otra opción es un análogo de GNRH. Y este análogo de GNRH, uno de los análogos más importantes que se puede utilizar en reproducción equina, es la deslorelina. Existen otros compuestos como buserelina, como histrelina o histerelina, pero no son, perdón, no son fácilmente conseguibles. También, de hecho, la histrelina no se consigue tan fácilmente ni siquiera en Estados Unidos. Pero la buserelina, creo que en Brasil, y creo que hay algunos productos que se empiezan a conseguir aquí en México, creo que sí se pueden utilizar. Entonces, estos dos productos nos pueden ayudar a reducir la ventana en donde están esperando una ovulación. O bien, lo que mucha gente hace es lleva a la yegua a un barrido, obsérvalo, se ve bien, se ve un edema consistente, no se ve líquido, no se ven patologías, se ve un folículo mayor o superior a 35, ¿sabes qué? Ponle la gonadotropina, ponle la deslorelina y vamos al día siguiente, se puede hacer ese día o vamos al día siguiente temprano
con el caballo, pensando en que si a las 24 horas, ¿sí?, todavía no se produce una ovulación por estos productos, pero que de forma natural, de todos modos, la yegua haya decidido ovular, de todos modos, si lo hacemos temprano en la mañana, podemos ayudarle a la yegua a que conciba o se dé la fertilización. ¿Cómo se realiza? Otra de las diferencias aplicables en la práctica es cómo se realiza la inseminación. La inseminación artificial en la yegua se hace de forma directamente a través de los labios vulvares y el vestíbulo vaginal. Se distiende con un dedo el cérvix, se coloca la pipeta y si es una inseminación que se va a hacer en el cuerpo del útero, se deposita justamente en cuanto se pasa el cérvix o el cuello uterino. Y necesitamos hacer mucha asepsia y lavar muy bien alrededor de la zona perineal y de la zona vulvar, pero si lo comparamos con la forma en la cual se hace con la vaca, con la vaca es diferente. Muchos de nosotros estudiamos esa forma, muchos de nosotros nos frustramos porque no es sencillo, es muchísimo más complicada la inseminación en la vaca que en la yegua, dependiendo qué tipo de inseminación se haga en la yegua. También en la yegua hay otro protocolo se llama inseminación artificial profunda, en donde una de las pipetas, que es flexible y tiene un estilete, lleva las pajillas directamente, ya sea hacia cualquiera de los dos ovarios que estén próximos a ovular. Si nosotros tuvimos la suerte de que la yegua ovulara y que hubiese presencia de semen ya disponible, esto es lo que nos vamos a encontrar endocrinológicamente. Esto es lo que sucede a través de la gestación de la yegua. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a verlo. Aquí existe una ovulación y entonces, después de formarse el cuerpo lúteo, va a haber una secreción de progesterona. Y esa secreción de progesterona, si la yegua quedó gestante, va a empezar a tener niveles aceptables para la gestación. El nivel aceptable es de 1 nanogramo por mililitro en sangre. Entonces, si nosotros medimos cuántos nanogramos por mililitro, la yegua puede llegar a tener alrededor de hasta 10 nanogramos por mililitro de progesterona. Mientras esa progesterona no baje 1 nanogramo por mililitro, la gestación, el suplemento o la continuidad de progesterona está garantizado. Entonces, llegando hasta cierto punto, cuando la yegua está gestante, va a empezar a bajar poco a poco la cantidad de progesterona. Pero al día 35 de la gestación, se van a formar unas estructuras denominadas copas endometriales. Y las copas endometriales van a tener la misión de producir una hormona que se llama gonadotropina coriónica, pero en este caso es equina, no es humana. Y entonces, la gonadotropina coriónica equina va a empezar a elevarse poco a poco, justo y tal cual como lo van a hacer la progesterona. ¿Por qué? Porque la gonadotropina coriónica equina tiene una misión, y esa misión es actuar como una hormona luteinizante, como una LH. Y como en la yegua siempre existe crecimiento folicular, muchos de esos folículos o van a ovular y van a empezar a producir progesterona, o bien solamente se van a luteinizar sin haber ovulado y de todos modos van a producir progesterona. Y al producir progesterona, la SG estaría actuando como un seguro de la gestación, y entonces llegan ahora a producir niveles alrededor de 25-35 nanogramos por mililitro de progesterona entre el cuerpo lúteo primario y los cuerpos lúteos accesorios que estuvieron o han estado estimulados gracias a la gonadotropina coriónica equina que las copas endometriales producen. Y este fenómeno se va a seguir produciendo hasta que de repente el mismo tracto reproductivo de la yegua determina que esas células que son las que dieron cabida a las células endometriales no son propias de ella, y entonces las empieza a eliminar de forma inmunológica
su sistema inmune decide que esas yeguas no son propias de la yegua y lo empieza a eliminar. Y entonces ahora sí, la cantidad de progesterona empieza a descender. Y empieza a descender hasta niveles menores de 1 nanogramo por menores de 1 nanogramo, en teoría. Pero, como ya se estableció la unidad fetoplacentaria dentro de la gestación en los equinos, quiere decir que ahora quien se va a hacer cargo de la manutención de la gestación va a ser la placenta como tal, y entonces la placenta sustituye la acción del cuerpo lúteo a lo largo de toda la gestación. Las gónadas fetales van a producir algunos tipos de estrógeno, sobre todo uno en particular que se llama sulfato de estrona. El sulfato de estrona se acepta la teoría de que sirve como un indicador del bienestar fetal, de la viabilidad fetal. Quiere decir que si nosotros tenemos sulfato de estrona, vamos a tener un producto que se está desarrollando de buena forma. Esos estrógenos van a empezar a descender conforme vaya llegando el tiempo del parto, pues porque básicamente el producto va diciéndole a la yegua que no se siente lo suficientemente a gusto ya dentro de ella y que ya es necesario salir, básicamente. Entonces, eso fue lo que nosotros esperaríamos si la yegua, endocrinológicamente, si la yegua está gestante. Pero en el ultrasonido, ¿cómo podemos hacer seguimientos de ultrasonografía? Y en esto la gente está muy, muy, muy interesada. Solamente que gracias a las redes sociales ya se ha popularizado mucho la utilización de estas herramientas, pero todavía no hemos llegado a popularizar con mucha gente que la importancia de la ultrasonografía es más fuerte si nosotros hacemos un seguimiento ultrasonográfico en las primeras horas, perdón, en los primeros meses de la gestación. ¿Por qué lo decimos? Bueno, esto es un artículo que es básicamente el papá de los pollitos en cuanto a los artículos de determinación de la gestación por medio de ultrasonografía. Es de un autor que ha sido demasiado prodigioso, el doctor Ginter, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es toda una institución en cuanto a la ultrasonografía en la yegua, y dio a conocer este artículo en donde nos indica que, por ejemplo, en el día 3 de la gestación, pues el útero va a estar flácido como tal. En el día 16, y aquí tiene una flecha, el útero va a tener cierto tono, y en el día 30 ya va a tener, además del tono, va a tener un crecimiento. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros tengamos la capacidad de poder básicamente detectar una gestación desde lo más temprano posible. Y nosotros lo podemos hacer con precisión, se supone que desde el día 9, pero casi nadie lo hace desde el día 9 porque existen muchas posibilidades de equivocarse. Pero con mucha seguridad ya se puede hacer alrededor del día 14, 15 o bien 16, aunque la mayoría de la gente prefiere hacerlo al día 14 o 15 para poder hacer ciertos tipos de manejo. ¿Qué es lo que vamos a tener en el día 14, en el día 20, en el día 23, en el día 35? Todos estos estadios que nosotros podemos observar aquí. Y básicamente, como el embrión va a tener líquido adentro y en el ultrasonido los líquidos se ven negros, lo que vamos a tener, por ejemplo, en el día 14 es una estructura denominada como un blastocisto como tal, un embrión, perdón, un embrión como tal. Y este embrión, ¿sí? Básicamente va a tener una masa celular interna, que va a ser esta, y a partir de esa masa celular interna se va a desarrollar el embrión, y después vienen las capas por las cuales se van a desarrollar los diferentes envoltorios de la placenta, como va a ser el amnios, el corión y el alantoides. Y básicamente esto que se ve en amarillo se llama el saco vitelino. Y el saco vitelino, podríamos hacer la analogía, aunque no es del todo correcto, como lo que es exactamente como la clara y la yema en un huevo.
Básicamente en un día 18 nosotros podemos esperar ver esto, que básicamente ya es el saco alantoideo, el producto, el saco vitelino, en la orientación del embrión hacia el lugar, hacia la adición mesometrial, y este lado, el embrión siempre se va a ir hacia el lado antimesometrial, y básicamente tiene una forma triangular porque las contracciones del útero que están ayudándole o que ayudaron a moverlo hasta el día 16 que se dio la fijación, ahora empiezan a hacerse un poquito el útero, a reducirse de tamaño, y entonces empieza a tener esta forma triangular. Esto, si nosotros vemos esta imagen al día 18 después de la ovulación, es una yegua que está gestante. Si nosotros lo vemos al día 21 o al día 24, lo que nosotros vamos a ver, pues básicamente este puntito que está aquí, que a partir del día 25 ya podemos observar el latido cardíaco. Si nosotros vemos este puntito que está aquí, este es el embrión. Esto sería básicamente la vesícula embrionaria, y ya empieza a perder algo de su forma, y con las contracciones del miometrio, pues ya se ve como el interior de una donita Bimbo, por así decirlo, ¿no? Y básicamente aquí también lo mismo, pero ya empieza a haber una diferenciación. ¿Por qué? Porque este saco vitelino que nosotros vemos en amarillo, poco a poco va a tender a reducirse, el producto se va a ir hacia arriba, y entonces lo que se va a desarrollar aquí abajo van a ser las otras capas, como el saco amniótico, que mantiene adentro o protegido al embrión, y el saco alantoideo, que va a ser una conexión hacia más hacia afuera, y que en teoría va a recibir los desechos del embrión a lo largo de la gestación. Eso en el día 30 lo podemos observar. Básicamente a la gente le podemos decir, bueno, aquí va a haber el embrión, va a haber el latido cardíaco y va a tener dos bracitos. Y básicamente aquí está la diferenciación entre un saco vitelino, y acá va a estar los envoltorios placentarios, ¿no? En el día 36 se va acercando hacia arriba. ¿Y por qué se va acercando hacia arriba? Porque en el día 40 va a cambiar de nombre, ya no va a ser un embrión, ya va a ser un feto, por dos causas. Una, que ya la organogénesis va a estar completa, y la segunda causa es porque, además de la organogénesis, ya va a tener un suplemento o un complemento vascular, es decir, ya va a poder tener un cordón umbilical, que es lo que vemos en el día 40. En el día 45, que es esta imagen, esto que viene bajando es el cordón umbilical, y en el día 50, esto que viene hasta acá, y que ya podemos ver dos estructuras bien definidas, que una es el cuerpo del embrión y otro es el cordón umbilical, ya lo podemos identificar. Aquí podemos identificar latido cardíaco, y existen dentro de 15 días más, al día 65, al día 70, vamos a poder observar la ventana, en donde con mucha práctica, yo no tengo nada de práctica, no lo he hecho, podemos hacer el sexado fetal. Y no lo he hecho porque no es que no me gustaría saberlo, y entonces ganar credibilidad con la gente y decirle, ¿sabe qué? Va a ser potrillo o va a ser potranca, y que después la gente diga, no, no le creo, y después al final de la gestación que llamen y digan, oiga, ¿sabe qué? Pues sí le atinó. Eso sería muy bueno, pero el problema es que la mayoría de la gente que se dedica a reproducción equina es que generalmente casi siempre vamos a los lugares, a los ranchos, a las fincas, a perseguir a las yeguas, y entonces muchas veces no vamos a tener una estructura, un chut, una manga de manejo que nos permita con mucho tiempo y con mucha seguridad hacer un buen barrido y tratar de determinar el tubérculo genital, que es la estructura que nos va a decir exactamente qué tipo de sexo es, si es macho o es hembra. Y básicamente llego a la bibliografía. Ahí, si quieren tomar algo de estos artículos, y por mi parte es todo. Espero no haberlos aburrido, y quedo a sus órdenes para cualquier tipo de pregunta. Doctor Gilberto, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante, muy extenso. Podríamos estar horas y horas, ¿no? Ojalá que nos pudiera acompañar en el futuro para otra, o darle continuidad a esto. Hay mucha gente muy interesada. Vamos con algunas preguntas, ¿te parece bien? Sí, claro, con mucho gusto. Perfecto. Mire, hablando de la gonadotropina coriónica humana,
El doctor José Herrera Camacho pregunta, ¿intravenosa no reduce su efecto comparado con la vía intramuscular? Esa es una muy buena pregunta. Básicamente, la vía intramuscular como tal, se supone que, y eso lo hemos visto también hasta con los anestésicos, ¿no? O los preanestésicos. Cuando necesitamos utilizar un anestésico que sea más potente y que dure un poquito más de tiempo, casi siempre utilizamos la vía intravenosa. Y generalmente lo que yo hago, que esto es un comercial, perdón, no es comercial, es una recomendación, no sé si me van a regañar, pero espero que no lo hagan. Cuando yo adquiero la gonadotropina coriónica humana de Loeffler, lo que hago es, viene polvo y agua, y entonces yo lo pongo, ya hago el preparado y saco la dosis que generalmente utilizo. Si es de 1500 a 3000 unidades internacionales, yo solamente utilizo 2000. Y entonces esas 2000, que a final de cuentas, si compro el envase de 10,000, me va a servir para 5 yeguas. Yo lo que hago es que saco todas las otras 4 yeguas y las dosis para las otras 4 yeguas y las meto en el congelador. Y con esa dosis lo que hago es que llego y yo siempre lo utilizo de forma intravenosa. ¿Por qué? Porque creo que no necesito tanta y el efecto de la gonadotropina sí lo veo reflejado en la ovulación como tal. No sé Okay, si doctor. ya respondió la pregunta. Sí, claro. A ver, otra pregunta. George Smith dice, ¿el peso molecular de la gonadotropina coriónica no representa una respuesta inmune? Yo creo que sí. De hecho, esa es una de las limitantes de la gonadotropina coriónica humana y de la gonadotropina coriónica equina como tal, que básicamente tienen un componente interesante. Pero básicamente siempre se ha dicho que si tú utilizas la gonadotropina coriónica humana varias veces en una yegua, por ejemplo, en un año, si tú utilizas 3 o 4 veces, vas a empezar a tener reacciones inmunológicas. Su servidor, yo he utilizado, no sé si bien, no sé si mal, pero la gente, el dueño de la yegua así lo quería. Yo he utilizado 6 veces consecutivas la gonadotropina coriónica y no he tenido hasta ahorita ningún problema, no he tenido reacciones inmunológicas, no he tenido ningún problema, ni rechazo, ni he tenido que utilizar nada para contener una reacción anafiláctica o algún problema, ¿no? Nunca me ha sucedido y lo he utilizado bastante. He visto publicaciones en los foros en donde también hay veces que la gente dice, no, yo lo he utilizado hasta 10 veces. La verdad es de que todas las veces que lo utiliza uno, y no nada más la gonadotropina, perdón, sino cualquier producto, pues sabemos que existe el riesgo de provocar problemas como tal, pero hasta ahorita yo no he tenido ningún problema con eso. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta, Jorge Estrada Jiménez pregunta, ¿cuál sería la dosis de buserelina en yeguas? Muy bien. La buserelina es 40 miligramos por aplicación. Entonces, en los productos comerciales que tienen buserelina, generalmente hay de 2 presentaciones, las europeas y las sudamericanas. Las sudamericanas son alrededor de 10 milímetros, porque ahí están los 40 o 48, una cosa así. Y en las europeas, eso viene creo que a 1 o 2 milímetros que se puede utilizar. Entonces, dependiendo de dónde se consiga. Yo creo que aquí en México lo que más se puede conseguir más fácilmente son las de origen sudamericano, ¿no? Pero Okay. hay un artículo muy bonito de Pinto, que viene en memorias de la Asociación Americana de Practicantes en Equinos, en donde habla de la potencia de la buserelina, de la deslorelina y de la histrelina. Y en ese sentido va enfocado. La buserelina es muchísimo menos potente que la deslorelina y que la histrelina. Básicamente estamos hablando de que la buserelina está a comparación de 10 sobre una GnRH y la deslorelina sobre 80 más o menos, ¿no? 150 la histrelina. Son números que no son aproximados, pues, ¿no? Ok, gracias, doctor. Otra pregunta. Asael Lezama López pregunta, ¿la hormona que evalúa el bienestar fetal en yeguas, cualquier laboratorio realiza la prueba o solo para investigación? No, básicamente, yo desde las veces que me ha tocado hacerlo, casi siempre ha sido para investigación, porque son kits
o bien son de LISA o bien son de radioinmunoanálisis. Y cuando un servidor estaba haciendo la maestría, en el laboratorio de reproducción acomodábamos solamente las muestras y había una persona que con justa razón para correr el radioinmunoanálisis tenía que tener los permisos y el protocolo adecuado para hacerlo. Entonces, solamente para el sulfato de estrona. Pero, pues bueno, básicamente ahí tenemos dos opciones, ¿no? Una es meter la mano y entonces, aunque es más difícil, pero tratar de estimular el potro para ver el movimiento, y la otra pues es el ultrasonido como tal, ¿no? Antes, mucho antes, se hacía una prueba que se llamaba la prueba de la rata impuber, y que básicamente era obtener suero de una yegua que excediera los 40 días de gestación y que no pasara del 150, con la intención de obtener gonadotropina coriónica equina. Y ese suero se les inyectaba a las ratas de forma intraperitoneal, y 3 días después se sacrificaba la rata, y una rata impuber que no tuviera nada de desarrollo folicular en los ovarios, y entonces una vez que se abría, como la SG tiene actividad de LH y FSH en especies diferentes a la yegua, entonces uno iba y veía los ovarios de la ratita, y si parecían palomitas, los ovarios parecían palomitas de maíz, entonces uno decía, pues sabes que la yegua está gestante y aparte tiene que haber un producto. Pero eso solamente era para determinar gestación. Después se le daban muchos falsos positivos porque muchas de las veces se producían las copas endometriales, se producía la SG, pero se moría el producto. Entonces, ahora lo ideal pues es ver el latido cardíaco, sentirlo, y si se pudiese, hacer las mediciones de sulfato de estroncio. Perfecto, doctor. Bueno, hay más preguntas, ya vamos a terminar con la sesión de preguntas. Todos, gracias a nuestros médicos presentes que estuvieron en esta plática, muy interesante, todos les está gustando, tienen muchos saludos, están muy contentos de esta plática, le están agradeciendo muchísimo. Preguntan si va a quedar grabada esta plática. Sí va a quedar grabada. Búscanos en las redes sociales como Loeffler-Inofarma, en la página oficial www.inofarma.com.mx. Ahí está una sección de los webinars y están todas guardadas. Le van a dar clic a la plática que les interesa y los va a redirigir a la plática al canal de YouTube. Entonces, todo esto va a quedar grabado. No, ya sabemos que no tiene costo. Vamos a estar haciéndolo de forma indefinida. Todavía no tenemos tiempo de cuando terminemos con esta modalidad. Y bueno, obviamente en Laboratorio Inofarma estamos a favor de la educación continua, de la capacitación constante. Obviamente fomentar el quédate en casa lo más que se pueda, no los abandones. Y bueno, con esto terminamos, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias, estamos a la orden. Recuerden que pueden adquirir los productos por vía la página de internet. No tenemos venta en línea, pero podemos redirigirlo a un distribuidor que sí tenga una venta en línea y que pueda darle seguimiento. Contacten a su representante, a mis compañeros representantes o mis compañeras promotoras para que les den más información. Si es en Centroamérica, pueden entrar a la página y ver con quién lo podemos distribuir. Les agradezco mucho y con esto nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Al contrario, gracias a usted. Un gusto. Gracias.